était le supérieur de M. Omoshi, qui était le supérieur de M. Saito, qui était le supérieur de Mademoiselle Mori, qui était ma supérieure. Et moi, je n'étais la supérieure de personne. On pourrait dire les choses autrement. J'étais aux ordres de Mademoiselle Mori, qui était aux ordres de M. Saito, et ainsi de suite, avec cette précision que les ordres pouvaient, en aval, sauter les échelons hiérarchiques. Donc, dans la compagnie Yumimoto, j'étais aux ordres de tout le monde. Le 8 janvier 1990, l'ascenseur me cracha au dernier étage de l'immeuble Yumimoto. Et au golf, M. Saitoman, hippant dans l'œil d'Aristote. Je commençais à m'amuser quand mon supérieur m'interrompit. Il déchira la énième lettre sans même la lire et me dit que Mademoiselle Mori était arrivée. Vous travaillerez avec elle cet après-midi. Entre-temps, allez me chercher un café. Il était déjà 14 heures. Les gammes épistolaires m'avaient tant absorbé que je n'avais pas songé à faire la moindre pause. Je posai la tasse sur le bureau de M. Saito et me retournai. Une fille haute et longue comme un arc marcha vers moi. Pues muchas gracias al maestro Francisco Contreras, a Jacqueline André, por el acompañamiento musical y también por la lectura. Les presento a los invitados de hoy. Fernando Zapata, él tiene estudios en literatura, imparte la cátedra de literatura también en la Universidad Iberoamericana Puebla. Está en estudios también en investigación en literatura aplicada. Ha fungido como promotor y gestor cultural en diferentes actividades. Tiene varios seminarios, conferencias. Algunos de sus temas de especialidad son cuento de terror y específicamente literatura inglesa, ¿no? Te agradecemos mucho, Fernando, que nos acompañes. Y Jaime Tamayo, que él estudió Derecho, tiene también estudios en Pedagogía, es curador, ha curado obra para varias galerías, una de ellas es Débora Arango, ¿no?, de Colombia, ha sido maestro invitado para impartir cátedra en lugares como Perú y Italia, tiene un amplio repertorio de trabajos, ¿no?, seminarios, conferencias, y pues muchas gracias, Jaime, por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a comenzar con la novela, ¿no?, de esta autora contemporánea, viva, joven, ¿no?, con varias publicaciones, no solamente novelas, sino en teatro, también guión, que ha sido un campo en donde ha destacado mucho, ¿no? Amélie Nothomb, con esta obra, comienza a situarle al lector varias referencias históricas que son probablemente determinantes para comprender justamente gran parte de su discurso, de qué está hablando, a quiénes les está hablando, ¿no? Y en ese sentido podríamos comenzar a plantear las referencias histórico-contextuales que tiene justamente la autora y a partir de eso comenzar a dibujar, digamos, ante qué campo del ejercicio literario nos encontramos, que está más allá de un cierto canon de la tradición, pero que inevitablemente convoca justamente a esa revisión, ¿no?, para entender el trabajo que nos está presentando, ¿no? Entonces, si quieres, Jaime, comenzar con estas referencias. Buenas tardes, gracias por la invitación a la Casa de Francia y la presencia de ustedes, ¿no? Bueno, hablar de esta novela y específicamente de esta autora implica desde cierto punto tratar de mirar las cosas desde la contemporaneidad, con ojos frescos, con una mirada que nos está hablando a nosotros. Históricamente es una novela corta, o sea, no podríamos decir que es un relato breve, podríamos decir mil cosas, pero es una novela corta específicamente. Y cuando hablamos de dónde, en qué istmo la metemos o en qué desarrollo, bueno, leí varios críticos, tratan de meterla en el surrealismo. Yo les soy claro, no da para el surrealismo, pero no da porque no valga la pena, sino porque creo que ella invitó. O sea, el surrealismo tiene que ver con una presencia de lo imposible o de lo que no está en la estructura de lo tangible.
Y ella no, aún sus fantasías todavía, las más locas que se les puedan imaginar, no se desprenden de la realidad. O sea, ella simple y llanamente imagina y desvaría o varía la realidad, pero nunca se imagina una escena fuera de este mundo. Sí, el surrealismo sí tiene la función de inventar mundos paralelos o de inventarse faunas extraordinarias, sitios idílicos o terriblemente imaginados, pero ella no, ella se mantiene en esta realidad. Es una novela que nos habla de una realidad fuerte, que nos habla de una realidad de la cual no se puede huir, ¿no? Curiosamente, cuando a mí me preguntaban en Derecho cuál es una de las esferas más importantes, es la economía, ¿no? Y esta novela está encuadrada en alguien que se dedica a lo económico y que está metido, digo, hay una parte del relato que no explica por qué acaba en el departamento de contabilidad cuando ella se dedica al comercio exterior y a la interpretación. Esa parte me queda así como nebulosa, pero la contabilidad es bien simple, es concreta. Lo que está y lo que no existe, ¿no? Y la otra parte es que tiene que ver con una cultura japonesa del negocio internacional, que para ellos es de sumo peso, ¿no? No sé si puedas seguir hablando de la autora o específicamente querías que hablara de la autora. Bueno, es que empezar así implicaría como cierta crítica a la autora, que sí, efectivamente, cuando tú lees la primera mitad de la novela, pues terminas como un poquito dudoso de qué fue a hacer un francés en donde la formación humanística es tan grande, porque tengo que decirles que Preciso viene de donde se inventó la microhistoria, o sea, que es el estudio del entorno de un personaje y de su vida cotidiana para entender su repercusión en el contexto social. Entonces, digamos que no es ajena a hacer una biografía o una autobiografía mínima de sí misma, o en este caso, ¿no? Francia tiene una gran tradición en crear relatos de este tipo para nosotros poder acceder un poco más al porqué del personaje y no el porqué de los actos de ese personaje. Eso es muy interesante porque Preciso nos permitió acceder a mucho del conocimiento de qué ocurrió en muchas historias. Ella se ve que tiene una formación sólida, buena, porque comienza a hacer un análisis de sí misma y de sí misma en su entorno, metida en un sueño o en una realidad que ella busca, que ella idealizó, ¿sí? Ella considero que se pensó japonesa. Es muy difícil para un francés, considero, salirse de ese entorno específico de educación para pasar al oriental, dado que la forma en que se desarrollan los sistemas educativos son totalmente distintos. El francés, pedagógicamente, lo que hace es que procura y amplía la capacidad individual de cada sujeto. Tiene una forma de aprendizaje que tiene que ver con las capacidades individuales, que tiene que ver con el desarrollo de los valores digámoslo así. Cada persona aporta a una sociedad, pero aporta en la medida de sus talentos y en la medida de sus capacidades, y entonces esta formación de valores propios de la personalidad son muy importantes. Por eso tenemos personajes tan fuertes en la historia francesa. O sea, son personajes que aportan desde sí mismos, aunque son parte de una historia, por ejemplo la Ilustración, pero nosotros sabemos perfectamente quién es Sade, ¿no? Quién es Diderot, quién es Robespierre. Tenemos un contexto claro de su aportación a este conjunto de ideas. Japón no. En Japón, si ustedes tratan de encontrar este tipo de personajes que despuntan de una tradición, van a darse cuenta que hay una confrontación terrible entre cómo mira ella y cómo mira un japonés. Su propia cultura, ¿eh? Entonces esta idealización sí hace que, un ejemplo, haya un encontronazo con la cultura Kaizen de la formación laboral de los japoneses. Los japoneses,
cuando se dan cuenta que no pueden hacer la guerra físicamente, ellos ya no pueden volver a tomar las armas después de la Segunda Guerra Mundial para levantarse y volver a crear, digámoslo de alguna o de otra manera, una economía. Ellos comienzan a pasar esos valores hacia la producción y hacia el comercio internacional. Entonces toda la esencia del Bushido, que es el camino del guerrero, pasa directamente a convertirse en la cultura económica del Japón, y a eso se le llama Kaizen. Lógicamente es una disciplina militar jerarquizada, terriblemente apabullante para la individualidad. No existe en sí, no existes en la empresa, sino como una parte, ni siquiera un engrane. Yo le llamaría un diente más del engrane. ¿Sí me explico? Y entonces hay un encontronazo terrible ahí. Y cuando lees la primera mitad de la novela, lo primero que piensas es: qué terrible que no se haya encontrado con el Japón que ella pensaba que era, porque ella asumía una nacionalidad japonesa y un gusto por lo japonés a partir de una idealización de lo japonés y de lo oriental, sobre todo, porque también hay que recordar que vive en China, ¿no? Su biografía nos dice que vivió hasta su adolescencia entre Japón y China. ¿Por qué le llamo esa idealización? Porque no es lo mismo vivir como extranjero en el Japón que ser japonés. O sea, aún si ustedes no han tenido, yo tuve la oportunidad de estudiar con 4 compañeros japoneses, ellos se asimilaban hasta cierto punto en México, pero ellos no perdían esta situación. Y digo porque tuve la situación de convivir con ellos profundamente, y no hay una asimilación de lo que no es japonés. Al principio, ingenuamente, tengo que decirlo, así lo leí y dije: bueno, este encontronazo era como lógico, como natural, ¿no? Posteriormente, cuando empiezas a ver su análisis sobre la feminidad japonesa, te comienzas a dar cuenta que ella es un pensador poderoso, un pensador que está mirando su contemporaneidad aún desde su visión propiamente occidental, que pesa mucho. Está mirando esta noción de sometimiento, esta noción femenina, o esta visión femenina crítica que ahora está sonando cada vez más fuerte, en donde sí hay un menosprecio, por llamarle de alguna manera, yo le llamaría una desigualdad brutal en Japón y en todo el mundo sobre las mujeres, y cómo ese condicionamiento va creando elementos que condicionan aún así llamémosle así, la solidaridad femenina. O sea, pienso que, voy a oír a lo mejor muy frase hecha, pero el patriarcado ha sabido educar de alguna manera para romper una solidaridad natural que debería de existir. Simple. Y ella se da cuenta, y lo que trata, y lo dice la novela, y digamos que si lo lees ingenuamente, en realidad está haciendo una crítica agria a otra mujer, pero en realidad se está compadeciendo de la poca visión de la otra mujer para entender lo que está sucediendo. Si es verdad que ella comete una gran falta en Japón, o 2 grandes faltas. Una es haber colaborado con un equipo que no era de ella sin haber pedido un permiso. En Japón se considera una deslealtad. ¿Por qué? Porque tienes que tener el permiso de tu superior. Y la segunda es haber tratado de ser amiga, de ser amable. En Japón, en la cultura empresarial, se prefiere la lealtad a la amistad. Porque un hombre leal le es leal a la empresa. Un amigo le es amigo a su amigo. Le es leal a su amigo, pues. Entonces esa cultura Kaizen condiciona y permea. Como ustedes saben, los japoneses no trabajan 8 horas. Trabajan hasta que el trabajo se acaba. Entonces su forma de vida se vuelve la tradición Kaizen. Y entonces comienzan a tener condicionamientos emocionales, sociales, psicológicos a partir de esa cultura. Y ahí es donde ella comienza a darse cuenta que en realidad no quiere eso. Y su postura es rebelarse. Su postura es salirse
de ese cinturón, de ese corset social y comenzar a jugar, aunque ella dice que no quiere sabotear la empresa, sí quiere sabotear la cultura de la empresa, tratando no de parecer bobas, sino de entender que la inmovilidad hacia los valores que persigue la empresa y que le quiere imponer la otra mujer no son los de ella, y simple y llanamente deja de hacer. Yo encontré una novela hace años que se llama, de Melville, que se llama El Dilatante, y preciso trata de un personaje que decide morir, que decide que lo que está viviendo no es lo que le interesa y se sienta en la recepción de la empresa a esperar la muerte. Y es toda la odisea sobre la espera de la muerte, sentado en la sala de donde trabajó toda la vida. Me recordó mucho esta novela porque al contrario de ella, que juega con las reglas del Japón, que es esta idea del estupor y temblor frente al superior, esta autohumillación de las necesidades propias, de la visión propia, del pensar propiamente, en Neville lo único que hacen es sentarse a esperar la muerte. Y llega su jefe y lo trata de convencer, llega su compañero y lo trata de convencer, llega su amigo, llega su esposa, y pasan varios personajes tratando de que él entienda, ¿sí? Y él, las respuestas que da son simples, el sinsentido de la vivencia. O sea, si esto es vivir, lo único digno para estar es esperar la muerte. Ella toma una actitud parecida. La actitud es, espero que termine mi contrato para buscar la última de las humillaciones, porque pasa por todos los grados de humillación posibles en una empresa, ¿no? Hasta la grosería propia de alguien que no se debería de permitir eso, que es el subgerente, ¿no? Él le llama ahí bola de grasa y lo vilipendia bastante bien, porque además encarna, lo tengo que decir, digo, se nota que ella tiene una formación feminista, porque encarna perfectamente los antivalores del macho, ¿no? Del macho japonés, que también podría ser los del macho mexicano, ¿no? Ser grosero, abusivo y utilizar la fuerza con alguien de menor tamaño, o sea, la intimidación, ¿no? O sea, ¿sí? Nosotros vamos a ver que en los personajes que ella utiliza pone en ellos las formas de violentación pasiva, de las cuales sufre la feminidad. Es interesante, o sea, ya cuando te pones a analizar cuál es su discurso, te das cuenta que no es tan sencillo, que no es la anécdota de una trabajadora en un espacio empresarial extraño, sino sí hay un análisis profundo de lo que está sufriendo, ¿no? Desde ignorar, sabiendo, como es la del gerente al que le llama Dios, ¿sí? Que sabe específicamente y totalmente cuál es su destino y por qué, pero la trata con la amabilidad de decir, cuando necesites otra vez un trabajo, piensa en nosotros. La grosería abusiva, grosera, golpeante, llamémosle así, forzosa, de este hombre que le duplica o le triplica el peso y que termina obligándola hasta a comer, ¿no? O que la lleva de la mano y la maltrata y le dice, este baño le falta papel y es tu único trabajo. O la de el que le pidió que le hiciera el trabajo, que nunca la defendió y que la terminó dejándola a su suerte. O el otro gerente que le pide disculpas por no haber movido un dedo para mejorar su situación laboral. Pues cuando nosotros vemos un poquito al parecer este paisaje tan extraño de convivencia del Japón, pues resulta que no lo es. Resulta que es un patrón generalizado de violencias a la feminidad y de un discurso contemporáneo que ha venido saliendo de estas formas supuestamente de productividad de última generación. O sea, la cultura Kaizen hoy está generalizada. Digo, si ustedes no les dan los ISO 9000 y 2000 en las universidades, no les están enseñando a ser empresarios. Pero si vas estudiando para ser empresario, te enseñan eso. Y entonces los elementos de productividad se han generalizado. O sea, no estamos repitiendo un patrón que ella critica y que realmente existe en una sociedad donde se está maltratando
no nada más al trabajador como trabajador y hablando de hombres y mujeres, sino también hablando específicamente de esta actitud masculina, porque ella es muy clara en decir, todos son hombres y somos 3 mujeres. De esas 3 mujeres, una me odia y las otras 2 no existo. Cuando uno comienza a hacer ese análisis, uno comienza a darse cuenta que en realidad está haciendo una novela crítica no nomás a la cultura japonesa, también la está haciendo a la propia cultura de la productividad que se ha implantado en el occidente, y que no lo puedes dejar de mirar si eres crítico realmente y si entiendes o quieres entender lo que te están diciendo. La otra tiene que ver con el ejercicio con este estereotipo de lo femenino. ¿Qué es la belleza? Esta belleza intocable, inamovible, esta belleza que sigue el patrón de la belleza de hace 1200 años y que no permitimos que cambie y que la condicionamos para que exista. ¿Qué es la relación laboral? La colaboración. Porque de repente tú lees los manuales Kaizen y lees lo que pasa en la empresa y te das cuenta que hay una incongruencia terrible. Y ella lo dice perfectamente. Digo, desafortunadamente no habla de la cultura Kaizen, pero sí valdría la pena algún día hacer una comparativa entre la cultura Kaizen y lo que ella dice que pasa en la empresa. El hecho de que te saquen de la productividad, te saquen del espacio donde produces. Cuando en la cultura Kaizen no debe de haber. O sea, imagínense esto, ¿no? Si yo me hubiera tardado 1 minuto en subir al escenario, estando ustedes aquí sentados, la cultura Kaizen dice que no desperdicie 1 minuto, que desperdicie 1 minuto de todos, entonces terminamos con un desperdicio de más de 100 minutos de hora de tiempo hombre. Eso dice la cultura Kaizen. Entonces imagínense qué se pensaría en la realidad si nosotros hablásemos de que tenías a una traductora que habla más de 2 idiomas limpiando el baño. No funcionaría como dice la novela, funcionaría diferente. A la que hubieran despedido fue al que pidió el trabajo y al que la castigó, porque está desperdiciando y desperdició 7 meses de enclaustramiento en un baño. No sé si me estoy explicando. O sea, al final del día ella habla de 2 fracasos terribles: la cultura Kaizen como tal, la idea de la libertad y la liberación femenina como tal, el desencuentro con una cultura industrial que ha sido fallida porque se le ha olvidado que lo importante de todo eso no nada más es el cliente, sino también es el quien produce. Entonces, cuando leemos la novela, yo sí pienso que hay que leerla varias veces, leerla con ojos de mirar cuáles son los elementos que inciden. Sí, efectivamente hace una crítica muy fuerte a Japón, pero hace una crítica no fuerte a Japón, sino hacia la cultura de la industria japonesa que se convirtió en el modelo de productividad del mundo. Hace una crítica brutal a la visión de la feminidad y cómo se inserta. Hace una crítica profunda a ese machismo que hemos desarrollado en aras de la producción y en aras de un supuesto bienestar que no existe. Y todavía a eso le pedimos al trabajador que tenga la humildad de reconocer que no fue capaz de aprovechar la oportunidad. Si le suena parecido eso que estoy diciendo a este país, no se equivocan. Por eso la literatura de Nobot creo que cabe en las letras contemporáneas universales. Entonces, de alguna o de otra manera, su individualidad ganó ante la unificación del estándar japonés de la vida y de la productividad. Considero que podríamos hablar más sobre cuando suelta su subconsciente, la seducción. La gente
oía varios críticos hablar de que hay ahí una relación sadomasoquista. Yo no la encuentro. Yo no la encuentro, o sea, encuentro actos fallidos, pero no encuentro esa situación. Igual el maestro lo podría desarrollar mejor, pero sí, desde mi punto de vista, esas son los elementos que pienso han sido de alguna u otra manera tomados en cuenta, ¿no? Y creo que pega donde más duele ella, ¿no? O sea, en esta parte donde se dice que para dirigirse al emperador hay que tener estupor y temor, y termina dándole una bofetada a la contemporaneidad japonesa y a esa costumbre de temer y tener estupor, porque lo ironiza. Termina siendo una sátira de la ideología de lo que significa. Y nos damos cuenta que en realidad no lo hacen, no lo hicieron, ni lo harán, porque los valores en realidad que están predicando no se llevan. Hola, buenas noches. Pues bienvenidos, ¿no? Antes de otra cosa, a una nueva fecha del ciclo Miércoles Filoleta, que en esta ocasión, bueno, nos convoca a hablar de una autora contemporánea joven, como dice Tania, tiene un poco más de 50 años. Y bueno, pues yo pienso que cuando nos acercamos a una pieza literaria, en muchas ocasiones solemos generalizar y llamar literatura a una serie de producciones que no necesariamente tienen que ver con la escritura. O sea, literatura también es crítica literaria, literatura es propiamente la escritura, pero literatura también engloba lo que escuchamos hace ratito con la lectura de Jacqueline, pensando en que eso también es parte de la literatura. O sea, el lector que se vuelve artista cuando hace una lectura en voz alta, bueno, eso también es parte de la literatura. Entonces solemos generalizar, me parece, o englobar todo eso en literatura, reflexión literaria, relación entre literatura y otros campos, o sea, puede ser historia o filosofía o arte. Bueno, a todo eso le llamamos literatura. Sí me parece que tendríamos que pensar por partes para acercarnos a una pieza específica, ¿no? En este caso una novela, que bueno, también es todo un tema, si realmente es una novela, si es un cuento largo, etcétera, ¿no? Tendría que ver eso probablemente para dejarlo un poco más claro. Tendríamos que pensar en teoría literaria, que también es parte de la literatura. Desde un autor, por ejemplo, que nos puede servir bastante, es Itamar Ben-Zohar, que él retoma ciertas ideas del formalismo ruso, pero lo lleva más allá de la lingüística. Entonces, él nos va a hablar de polisistemas en la literatura. ¿Qué son los polisistemas en la literatura? Bueno, es la relación entre todos estos campos que ya les mencioné, que conforman la literatura. Ahora, no nos dice el polisistema de la literatura, o sea, como si existiera un solo sistema que toma todos ellos, sino polisistemas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, y como lo vamos a ver en la novela, tenemos que pensar que estamos ante una escritora belga de nacimiento, que crece en Japón, que regresa a Europa. Digamos, ahí hay una relación entre literatura y geografía, entre literatura e historia. Eso es parte de los polisistemas de la literatura, pero también de los polisistemas de la geografía, de los polisistemas de la historia, etc. Y cada vez va siendo más complejo. Sin embargo, nos da una cierta idea de cómo acercarnos y de cómo poder pensar esta novela, ¿no? Que parece ser que es la visión
o por lo menos desde mi punto de vista, es la visión de un occidental que llega a Oriente, que crece ahí, específicamente en Japón, pero efectivamente, como dice Jaime, pues no es japonesa. Sin embargo, comienza a intentar aplicar una cierta visión occidental que no deja de estar presente en toda la historia. Digamos, Bourdieu pensaría en las fuerzas de poder, en la aplicación del poder, en este caso del occidental, intentando someter a su forma de pensar al oriental. Digamos, en términos propios de bordianos, diríamos tal vez el hábitus. ¿Qué es el hábitus? Bueno, digamos que es un cierto código de entre iguales o entre semejantes, o sea, propios de una región, que tengan creencias más o menos similares, que compartan ciertos valores, ciertos gustos, etcétera, etcétera. Bueno, a todo eso Bourdieu le va a llamar el hábitus. Entonces, lo que hace Amélie Nothomb es, desde su hábitus, comenzar a hacer una descripción. No estoy seguro que sea propiamente una crítica a la cultura japonesa, sino una descripción desde el hábitus occidental, belga, francés, europeo, al hábitus oriental japonés. Entonces comienza a escribir una autobiografía que me parece muy enriquecedora, porque es un año que, bueno, 11 meses que ella está en una empresa japonesa con la cual no comparte los valores, o sea, ve que hay un choque entre los valores que ella de Occidente con Oriente. Ahí es donde no sé si es propiamente una crítica o simplemente una descripción más cercana a lo que la autora Amélie Nothomb, no la autora protagonista de la novela o de la autobiografía, que no es la misma. O sea, hay que pensar que no es la misma el autor que el personaje de ficción que aparece, porque aunque nos cuente y nos narre desde una biografía a una autobiografía, pues están implicados muchos hechos ficcionales. O sea, la ficción se mezcla con la realidad. Para que lo entendamos bien, tendríamos que pensar en la diferencia entre términos que a veces solemos ocupar como sinónimos, pero no lo son. El ejemplo claro justamente son los hechos y la verdad. La verdad y los hechos no son sinónimos. Entonces, todos nosotros podemos tener distintas verdades de un acontecimiento, digamos, de una persona que atropellaron aquí en Reforma hace 20 minutos, y cada quien tendrá su verdad de qué fue lo que ocurrió. Pero los hechos nos dicen que hubo un atropellado y que está muerto. Entonces no es lo mismo. Yo pienso que eso es un poco lo que ocurre con esta biografía breve, en esta parte, este año de su vida, en la que nos cuenta una verdad, su verdad, en una empresa japonesa. Vale como un gran referente histórico, por supuesto que sí, porque es todo un año, es la visión de un occidental que está trabajando en Oriente y que tiene una serie de problemáticas porque no comparte este hábito, porque está intentando imponer su poder a un sistema establecido japonés. Bueno, yo pensaré un poco eso sobre más o menos cómo acercarse al texto, ¿no? Más adelante también, bueno, o si es que interesa, que pudiéramos discutir eso, si es justamente una novela o un cuento largo, la importancia tal vez histórica, por supuesto, en el sentido de que tendríamos que ir pensando también que la literatura es mucho más historia de lo que creemos y viceversa. O sea, la historia está llena de hechos ficcionales y es mucho más literatura de lo que solemos a veces creer, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso un poco.
Hay una parte que me interesa en relación a lo que ustedes están comentando, leer, es casi la mitad de la novela y tiene una relación directa con esta experiencia de inutilidad a la que llega el personaje principal y también un acercamiento a cómo va describiendo justo esta construcción del otro, que finalmente es también una proyección de sí. Dice: procuré ser útil de nuevo. Me resulta difícil expresar el placer que experimentaba preparando el té y el café. Aquellos simples gestos que no presentaban ningún obstáculo para mi pobre cerebro me alegraban el espíritu. Con la mayor discreción posible, volví a actualizar los calendarios. En todo momento me esforzaba por parecer ocupado. Tan grande era mi temor de que me volvieran a castigar con las cifras. Como si nada, se produjo un acontecimiento. Me encontré con Dios. El despreciable vicepresidente me había pedido que le llevara una cerveza, considerando sin duda que todavía no estaba lo bastante gordo. Había acudido para llevársela con educada repugnancia. Abandonaba la guarida del obeso cuando se abrió la puerta del despacho contiguo. Me di de bruces con el presidente. Nos miramos el uno al otro con estupor. Por mi parte, resultaba comprensible. Por fin se me concedía la oportunidad de ver al mismísimo Dios de Yumimoto. Por lo que a él respecta, resultaba más difícil de explicar. ¿Acaso estaba informado de mi existencia? Parecía que sí, ya que, con una voz de una belleza y de una delicadeza insensatas, exclamó: «Usted debe ser Amélie Sand». Me sonrió y me tendió la mano. Me sentí tan azorada que no pude pronunciar sonido alguno. El señor Haneda era un hombre de unos 50 años, de cuerpo delgado y de una excepcional elegancia. Emanaba de él una profunda bondad y armonía. Me dedicó una mirada de amabilidad tan auténtica que perdí la poca postura que me quedaba. Se marchó. Permanecí sola en el pasillo, incapaz de moverme. Así que el presidente de aquella cámara de tortura, en la que cada día se me sometía a absurdas humillaciones, en la que era blanco de toda clase de vejaciones, el dueño y señor de aquel tormento, era un magnífico ser humano, un alma superior. Era para volverse loco. Una empresa dirigida por un hombre de una nobleza tan llamativa debería haber sido un paraíso refinado, un espacio de alegría y de dulzura. ¿Cuál era el misterio? ¿Acaso era posible que Dios reinara en el infierno? Yo continuaba petrificada por el estupor cuando me llegó la respuesta a aquella pregunta. La puerta del despacho del enorme Omochi se abrió y oí la voz infame gritándome: «¿Qué demonios está haciendo aquí? No le pagamos para vagabundear por los pasillos». Todo tenía una explicación. En la compañía Yumimoto, Dios era el presidente y el diablo era el vicepresidente. En cuanto a Fubuki, no era ni diablo ni Dios, era una japonesa. No todas las niponas son guapas, pero cuando alguna decide serlo, las demás ya pueden prepararse. Todas las bellezas emocionan, pero la belleza japonesa resulta todavía más desgarradora. En primer lugar, porque esa tez de lis, esos ojos suaves, esa nariz de aletas inimitables, esos labios de contornos tan dibujados, esa complicada dulzura de los rasgos ya bastan para eclipsar los rostros más logrados. En segundo lugar, porque sus modales las estilizan y las convierten en una obra de arte que va más allá de lo racional. Y, por último, y sobre todo, porque una belleza que ha sobrevivido a tantos corsés físicos y mentales, a tantas coacciones, abusos, absurdas prohibiciones, dogmas, asfixias, desolación, sadismo, conspiración de silencio,
y humillaciones, una belleza así constituye un milagro de heroísmo. Entonces, hay una serie de imágenes ilustrativas, ¿no?, en relación justo a del título, que sería muy importante señalar, ¿no? O sea, porque aparece 3 menciones en toda la novela del título, en 3 momentos muy específicos, y además justo en esta construcción de la belleza nipona, que también le denomina así, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué dicen en relación a esto? Bueno, lo que pasa es que sí hay una idealización de la cultura japonesa, y esa idealización tiene que ver preciso con, pienso, 2 cosas, ¿no? Ella dice que en Japón nada vale la pena si no dura más de 10.000 años. Entonces, un concepto súper estudiado y súper creado de belleza es el japonés. La mujer japonesa ha tenido que aguantar desde la, llamémosle así, destrucción de sus pies, hasta su forma de caminar, el color que usa, el color de piel, o sea, todo lo que tiene que ver con la belleza japonesa no es algo que se inventó en este siglo. Cuando nosotros hablamos de la elegancia en el siglo XX, tenemos que hablar de ciertos autores, ¿no? Chanel, ¿sí? de un constructo de la idealización de lo bello. Lo japonés no cambió, retoma lo occidental, pero los conceptos primarios de belleza continúan. Y es algo que por eso reiteraba, sí hay un encontronazo con la cultura japonesa, pero también la conoce bien y la asume como tal. El estupor y temblor que tiene que ver con la figura de autoridad y de jerarquización, que tiene que ver, reitero, y que se desprende de la cultura del bushido, de la guerra. O sea, a la gente no se le puede olvidar que el emperador era precisamente el señor de los guerreros. Eso significa imperio. Por eso en realidad le llamaban shogunes, tenían otros nombres. El emperador fue la forma en que los occidentales le llamamos. Pero esta visión de la jerarquía, de entender cuál es la función del otro desde arriba, y yo cómo lo sufro, como parte de ese imperio, sí está bastante bien analizada. Y mira, hablando de lo que tú decías, ¿por qué para mí es una novela? Porque determina un tiempo de inicio y determina un tiempo de término de la novela. O sea, no es un tiempo-espacio nebuloso como en el cuento, que puede ocurrir en cualquier instante, en cualquier momento de la historia de la humanidad. Ella da un año específico de su vida para que pasara esto. ¿Por qué sí puedo sostener que es una autobiografía? Porque, o sea, no nos lo dejó a la interpretación. En entrevistas con ella dice que ella escribe, y no es la única, creo que son 3 las partes en donde ella escribe que son autobiografías, y ella dice que ella escribe lo que puede escribir, lo que socialmente puede decir. No, un ejemplo, porque le preguntan en una entrevista ¿por qué no hay escenas de sexo? Un ejemplo, ¿no? Bueno, porque no creí que se necesitara hablar de bisexualidad, ¿no? Pero ella también lo dice, ¿no? Hay un momento en que crea unas visiones de túnel sobre el fenómeno que está viviendo. Y es una ficción, efectivamente. Yo quiero decir algo, pero entonces desde mi punto muy personal de la estética, toda obra de arte a la que aspire llamarse obra es una afirmación. O sea, es algo que digo y que sostengo con mi dicho. Es una afirmación. Y la segunda, toda obra de arte es una ficción. Puede citar la realidad, pero es una ficción. O sea, el Guernica es una ficción de Guernica. Pero lo mismo puede ser los horrores de la guerra de Goya. O lo mismo puede ser, si me explico, cualquier elemento artístico que ustedes vean va a ser una metáfora de la realidad. Entonces, cuando nos acercamos a alguien que intenta hacer autobiografía, en realidad lo que estamos viendo es un ejercicio ficcional de su propia vida, mediante esta capacidad o esta posibilidad de esgrimir metafóricamente elementos que está viviendo. O sea,
Aún la autobiografía más detallada, la de Winston Churchill, ganó el premio Nobel, pues. Vamos a darnos cuenta de que deja de lado todas las verdades que nos hablan de él. Entonces, es profundamente ficcional, sí. Que habla de hechos históricos relevantes para el mundo, también, pero no deja de ser una ficción, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la literatura y la partimos a partir de tratar de encontrar un acto sobre lo verdadero, va a ser muy complicado. Por eso hablé de crítica, porque al final es el punto de opinión y de reflexión de un solo ser humano, que es ella, ¿no? Eso es con respecto a lo que me decías. Ahora, sí creo que hay una parte de la novela que yo le llamaría que es demasiado subjetiva. Si hay una visión dramática de su propia vida y si en el momento de hacer una crítica se autovictimiza y es una especie de antihéroe, ¿no? Pero en realidad está jugando con cierta ironía, pienso, porque si hay una crítica inteligente sobre los otros personajes y sobre la convivencia real, ¿no? El momento en que llegan a regañarla a Fumiko, ¿no? Y todos los demás hacen que no la ven, o cuando ella está debajo del bote de basura, está tapada, o si no la han leído, hay un momento en que ella colapsa porque tiene que hacer un arqueo de gastos, ella colapsa y ella se tapa textual con la basura existente en el bote de su jefa. Y entonces cuando llegan la encuentran ahí colapsada, como un indigente tirada, y el primero trata de ayudarla, pero después todos los demás se le alejan, ¿no? Un intocable, ¿no? Alguien que se deshonra a sí mismo. Entonces podemos ver también toda esta idea de autovictimización, ¿sí? Porque ella lo dice, ¿no? Después de eso le cuesta trabajo regresar a la cotidianidad, y es cuando su jefa todavía idealiza más cómo poderla someter y maltratar y la manda a hacer otra cosa. Ella tiene una iniciativa primero, volvemos a lo mismo, su personalidad occidental la rebasa, y digo la rebasa no en mala manera, ella trata de hacer las cosas bien, sobresalir en lo que hace. ¿En dónde está el choque? Bueno, es sencillo, ¿no? Los japoneses valoran mucho que lo que hagas, así sea pequeño, lo hagas lo suficientemente bien, para ya que lo hiciste lo suficientemente bien, puedas mejorarlo. Pero si la mejora no aporta económicamente, no es mejora, sino es comodidad, entonces no es aportativo. Entonces, por mucha gracia que ocupes para cambiar los calendarios, no cambiaba nada si ya no estructuraba algo que lo hiciese mejor y en menor tiempo. Entonces, en lugar de ver el trabajo como algo que se estaba esforzando y que estaba haciendo las cosas mejor, bien, a la primera, mejora. Hay una serie de elementos de la cultura Kaizen con las que ella chocó por su propia forma de ser, ¿no? O sea, esta manera de subirse graciosamente, de ser amable, de sonreír, de felicitarlos porque cumplían años. Esas partes, para la cultura Kaizen, en realidad fueron como tratar de llamar la atención ella, y no de ser parte de esa maquinaria que se trabaja sin salir, sin ser sobresaliente, sino solamente que ya dominas algo. Ese es digamos que el gran encontronazo, y específicamente, por eso hablo de la cultura Kaizen y no de la cultura japonesa, porque específicamente habla de la cultura laboral del Japón. Si ustedes se ponen a leer lo que ella habla, pongamos, de la belleza, lo que habla de la comida, ella habla perfectamente y maravillas del Japón. Es más, dice que tiene una familia feliz a unas cuantas cuadras, a 2 estaciones del metro, del transporte. Pero dice que eso es una fantasía, porque ella está preciso en una autovictimización que hace que, preciso para que haya un infierno, debe de haber un condenado, y se autodetermina así. Que lo que hace es adoptar el estoicismo japonés para sobrevivirlo como herramienta,
lo hace. Y ahí es donde nos perdemos entre esta ficcionalidad y esta función de lo verdadero. Bueno, es que, bueno, decía lo que dije, ¿no? O sea, que la verdad y los hechos no es lo mismo. El mejor ejemplo para entender esto es la traducción que hizo Julio Cortázar de un cuento de Edgar Allan Poe que se llama Le Fanzine, que hizo Monsieur Valdemar. O sea, que son, digamos, la traducción correcta tendría que ser los hechos en el caso de Monsieur Valdemar, ¿no? Y Cortázar lo tradujo como la verdad en el caso del señor Valdemar. Entonces, en el mejor de los casos, la traducción de Cortázar es oscura, por no decir que es equivocada. Cuando el cuento llegó a Europa, que bueno, fue traducido, como seguramente todos saben, por Baudelaire, los franceses, los escritores que se volverían simbolistas franceses, lo leyeron como una nota periodística. O sea, lo leyeron como un hecho real, lo leyeron como lo que era y como lo que nos dictaba el título, los hechos en el caso de Monsieur Valdemar. No como una verdad, sino como unos hechos reales. Entonces, claro, lo que quiero decir es de que una autobiografía también se juega, también en una autobiografía se juega grandes partes de ficción, porque la Amélie Nothomb que nos está narrando su año en esta compañía japonesa, de la Amélie Nothomb no es que sea Amélie Nothomb, es como cuando Borges escribe del Borges protagonista de sus cuentos. O sea, no es Borges, no es Jorge Luis Borges, es un tipo que casualmente también se llama Jorge Luis Borges. Pero no quiere decir que sea otro entre otro, sino que está jugando, es una ficción. Y en la cuestión de la idealización de la belleza, esta parte también que yo también me gusta mucho, porque hasta la página, en la versión en castellano, hasta la página 70 no pasa absolutamente nada. O por lo menos no pasa absolutamente nada relevante. Si es una novela que tiene en la traducción 140 páginas, entonces digamos que llegamos a la mitad de la novela y no pasa gran cosa. Es la primera ocasión en la página 69 cuando menciona estupor. Entonces es ahí donde nos damos cuenta realmente de qué va a ir, o realmente de qué está yendo este texto. Tiene que ver con eso, o sea, el estupor, digamos que es la impresión muy fuerte ante una situación y que nos lleva, o que nos conlleva a la segunda parte del título, a los temblores. O sea, el estupor conlleva temblores. Que eso es lo que ocurre cuando nos encontramos ante un hecho, o ante una situación que nos sobrepasa, que es lo que le ocurre a ella. Se está dando cuenta que ese hábito, bueno, que esas costumbres occidentales no son las propias de Oriente y no funcionan, no comparten los valores. No comparten los valores porque no tienen por qué compartirlos. O sea, es una cultura completamente distinta. Suele ocurrir, Zizek lo piensa muy bien, ¿no? Cuando hace el ejemplo de esta película, cuando no recuerdo el nombre, pero donde se pone unos lentes, nosotros no lo podemos pensar así, si nos ponemos unos lentes de una ideología y con esas gafas volteamos a ver todo, lo que vamos a hacer es ver los espectaculares de Coca-Cola y de Nike y de Adidas y de lo que quieran, en donde nos venden el solo hazlo, o no recuerdo cuál es el eslogan de Coca-Cola, pero bueno, el que sea, pues, ¿no? Lo que realmente nos quieren decir, si nos quitáramos los lentes de la ideología, sería, consume más, compra otra Coca-Cola, no pienses cuánto cuestan los tenis Nike, tú cómpralos. Eso es lo que ocurre cuando escuchamos la ideología. Entonces, eso es lo que le está ocurriendo, ¿no? Ella parece que llega a esta compañía con unos lentes
con unas gafas de biología y se está dando cuenta que no funciona, que hay una problemática allí. Hay una parte muy interesante en la que menciona, lo cual es cierto, ¿no? Los occidentales no tenemos gusto. Dice, los occidentales no tienen buen gusto. Los orientales tienen buen gusto. O sea, si nosotros vamos a Japón y compramos algo, el vendedor nos va a ofrecer después una copita de té. Por cierto, sabe horrible, ¿no? Yo la probé y sabe espantosa. Yo iba a decir que ahí es donde te das cuenta que no tenemos gusto. No, yo creo que más bien nosotros no tenemos gusto para saborear lo que ellos nos están ofreciendo, porque en realidad eso se termina convirtiendo en una cuestión. O sea, cuando nosotros a un japonés le damos un obsequio, él nos regresa otro obsequio y se vuelve una cuestión de nunca acabar, ¿no? Porque el japonés está muy agradecido que le estamos dando, etc. Eso ocurre cuando vamos a una tienda y compramos algo, ¿no? Bueno, dice ella, ¿no? Es que son de una gran belleza, por eso dice, ¿no? La mujer japonesa regularmente no es muy atractiva, pero cuando uno decide serlo, o cuando encontramos a una, bueno, entonces hay que las occidentales tienen que prepararse, porque no tiene nada que hacer contra una mujer que más allá de ser guapa y ser atractiva, tiene buen gusto. En Occidente se tuvieron que escribir manuales para desarrollar cierto gusto. Tenemos que pensar, por ejemplo, en los textos de La Bruyère, que él escribía, o se escribía cómo se tenía que educar al príncipe. ¿Cómo se tenía que educar a un príncipe? ¿Por qué? Porque el occidental no tenía buen gusto, no sabía que, o sea, si al príncipe se le daba el poder, no iba, y sin una buena educación, no iba a saber qué hacer. Pensemos traigámoslo a la actualidad. Si por alguna suerte nos ganamos la lotería y tenemos muchísimos millones de dólares, no sabríamos realmente qué hacer con el dinero y lo terminaríamos probablemente despilfarrando en una suerte de productos y de gustos baratos, porque se comprarían con el dinero, o sea, no dejan de ser baratos, y eso es lo que le ocurriría probablemente al occidental, porque no tenemos buen gusto. Por eso se escribían esos manuales, por eso La Bruyère tenía que instruir qué hacer con el poder, qué hacer con alguien que iba a gobernar. Entonces, si nosotros leemos esos textos, pensaríamos, bueno, ¿para quién están escritos? Bueno, los textos están escritos para los nuevos ricos, o sea, para los hombres que se hicieron ricos en la conquista de América y que se encontraron oro y que se volvieron empresarios, pero que no tienen educación. El gusto no se compra. Me parece que eso es lo que está viendo Hamilton. El occidental quiere comprar, quiere ser ostentoso, y el oriental de entrada tiene ya un buen gusto por hacer las cosas, tiene un gusto por sentarse ante un tapete y disfrutar de un té, de prepararse un té. Por eso el significado, digamos, de los techos japoneses, ¿no? Que significa, bueno, eternamente, o sea, al final, que dure más de 10.000 años. Si vamos a hacer algo, pues hay que hacerlo bien. Así es como lo está pensando el oriental, y eso es el choque, me parece, o uno de los choques con los que se está encontrando una mujer belga en Japón. Pasemos a la parte de diálogo, ¿no? De comentarios. A mí me gustaría antes subrayar una imagen que hay en relación justo a lo del título, que tiene que ver con la figura del emperador, ¿no? Y que la rendición genera, dice Amélie Nothomb, que Japón haya enloquecido, ¿no? Y enloqueció porque digamos que esta figura estaba en una posición divina, ¿no? Entonces que
haya ocurrido eso, generaría justo una experiencia difícil de ubicar si ya no se tiene a ese que garantizaba la protección total, ¿no? Entonces, esa parte es interesante porque noto en otros trabajos también tiene un entrar y salir sobre condiciones históricas que permitirían empezar a reflexionar en cuáles son los efectos de fenómenos o situaciones como la guerra, por ejemplo, ¿no? Y otros. Me parece que un país, como lo escribe, ¿no? Y que a eso se refiere, que un país que ha conocido la locura, pues es el que ha visto a Dios rendirse. Por eso se la mención. O sea, y lo oí, digamos, los japoneses nunca habían escuchado la voz la conocieron por la radio, y nada más para decir los prejuicios. La historia es de cuando capitula Japón, la biografía de MacArthur, a él le toca entrevistar y llevar a los criminales de guerra, así como en Alemania se llevaron, en Japón se tenían que llevar. Y el que asume toda la culpa, absolutamente toda la culpa de la guerra, es Hirohito. Y como Dios no se equivoca, él renuncia a la divinidad. Entonces, en ese momento, digo, Japón, más allá del trauma de perdimos la guerra, es Dios murió. O sea, sí, entonces el asunto, pero es que iba más allá, el asunto es que al momento de que pasa eso, volvemos a lo mismo, los señores de la guerra, esos señores que quedaron impunes por la sumisión del emperador, comienzan a ver cómo van a reconstruir Japón y que inventan la cultura presente. Pero que además hay que decirlo, no llevan a un japonés, llevan a un norteamericano, se apellida Yuran, que era un estadístico y que empieza a ver que preciso los valores de esta forma de Bushido le permite crear elementos aplicables a lo empresarial, y después, bueno, va a llevar a Ishikawa, va a llevar a Denny, y van a llevar a una serie de especialistas sobre la producción que van a hacer una revolución industrial en el Japón y en el mundo. Pero precisamente porque les pasó lo que a nosotros cuando Nietzsche dice Dios ha muerto. O sea, la prosperidad de Japón ya no era el emperador, eran los japoneses. Así de simple. Sí, pero, o sea, por ejemplo, los americanos van en Europa ganan la Segunda Guerra Mundial, no pasa nada. Van a Vietnam, pierden la guerra, no pasa nada. Lo que quiero decir es, no es lo mismo que se rinda, que si hubiese rendido de Gaulle, a que se rinda Dios. Por ejemplo, Amelino Tom hace una anotación que otra vez tiene que ver con esta visión occidental. Nosotros solemos hablar mucho de cuando pensamos en Japón, de pobres japoneses, digamos, los bombazos nucleares, ¿no? Pero esa es la visión occidental que tenemos nosotros como occidentales de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y de lo que pasó con ese hecho histórico. Pero para los japoneses no hubiera pasado nada si ganan la guerra. Hubiera sido una anécdota más, hubiera sido un hecho más en la guerra. El problema no estuvo en recibir un par de bombazos, el problema estuvo en que se rindiera el emperador era Dios. Entonces, ¿ante quién se estaba rindiendo Dios? No tanto como nosotros como occidentales solemos hacer magnífica o extraordinariamente grande el problema, que lo es, por supuesto, tiene repercusiones de lo que sea. Lo que estoy diciendo es que esa es la visión de nosotros como occidentales. Para los japoneses no hubiera pasado una de cosas, sino que hubiera sido unos muertos con repercusiones y tal, pero Dios no se hubiera rendido. La historia hubiera sido distinta. Pues por cuestiones de tiempo vamos a dejar hasta aquí esta fecha, agradecerles que hayan estado con nosotros, a ustedes que nos acompañaran, y pues bueno, nos vemos en el siguiente film.